Ya que te he explicado todo lo que es el proceso para perder grasa, ahora te voy a ayudar con la parte de ganar músculo. Ganar músculo es básicamente realizar de cierta manera lo contrario a perder grasa. Aquí tengo otros puntos más, los cuales vamos a ir tocando poco a poco para ir logrando esa ganancia de músculo, esa ganancia de fuerza, que es lo que principalmente se desea cuando uno piensa en entrenamiento, piensa en mejorar su físico y todo este tema. Entonces, lo primero que debes tener en cuenta es que debes realizar un superávit. ¿Qué es un superávit o un superávit calórico? Es que tú las calorías que consumes para mantener tu peso le vas a sumar una cantidad de calorías extra para que así esa cantidad de calorías se pueda utilizar para que tus entrenamientos sean más intensos y que se pueda formar todo el tema de la masa muscular. Primeramente, para el superávit, lo primero que hay que hacer es calcular las calorías para mantener tu peso. Como te expliqué en la clase para perder grasa, lo que vas a hacer es que vas a utilizar una calculadora llamada macrocalculator.com, macro, macrocalculator, macrocalculator.com o macrocalculator.com. Vas a utilizar esa página web y ahí vas a ingresar todos tus datos, tu altura, tu peso, tu edad, tu nivel de actividad y ahí te va a decir cuántas calorías debes consumir para mantener tu peso. Una vez que ya las tengas, lo que vas a hacer con las calorías que te dieron para mantener tu peso, ya te digo, con las calorías que te dieron para mantener tu peso, lo que vas a hacer es que a esa cantidad de calorías le vas a sumar entre 200, le vas a sumar entre 200 a 300 calorías. ¿Tan poquito? Sí, es poquito. No necesitas un superávit o un exceso de calorías. ¿Qué pasa con las personas que meten una cantidad muy alta de calorías cuando buscan ganar músculo? Sí puede que tengan una mínima ganancia de masa muscular extra, pero lo que hace la diferencia realmente es la ganancia de grasa. Una persona con un superávit muy alto va a ganar un poco más de músculo, pero la ganancia de grasa sí va a ser mucho mayor. ¿Qué pasa con la ganancia de grasa? Que después en la etapa de pérdida de peso se puede reducir la cantidad de masa muscular. Entonces todo esto es un problema. Así que lo mejor es tener un superávit pequeño, un aumento de tus calorías pequeño para tú poder ir progresando sin acumular demasiada grasa. Entonces metes entre 200 a 300 calorías de superávit. Una vez que ya tienes las calorías que va a consumir para subir de peso, para ir aumentando tu fuerza, tu músculo, ahora viene la parte de calcular los macros. Esto es bastante similar a la hora de perder grasa. Lo único diferente que hay es lo que es el cálculo de las proteínas. Las proteínas no es la misma cantidad que cuando pierdes grasa. Cuando pierdes grasa, la cantidad de calorías es mucho mayor, ya que se necesita para mantener la cantidad de masa muscular, pero al estar en un superávit, estar consumiendo más bien más calorías de las que necesitamos para mantener peso, mantener la masa muscular no es un problema. Entonces la cantidad de proteína que vamos a estar buscando consumir no va a ser tan alta. ¿Qué te recomendaría yo que consumas? Tú puedes consumir entre 1.6 a 2.5 gramos de proteína por cada kilogramo de peso. Es decir, si tú pesas 80 kilos, tú calculas, por ejemplo, unos 2 gramos de proteínas por cada kilogramo de peso en tu etapa de ganancia de masa muscular. Una vez que ya tienes calculadas las proteínas, todo es el mismo proceso que cuando estábamos buscando perder grasa. ¿Cuál es el proceso? Ok, de tu cantidad de calorías que vas a consumir, utilizas para las grasas un 20% a un 30% de tus calorías. Si tú consumes en tu superávit, en tu aumento de peso, 3.000 calorías, tú calculas cuál es el 20%, entre el 20% y el 30% de estas 3.000 calorías y esas calorías van a ser las provenientes de las grasas. No quiero interiorizar tanto en esta parte, ya que ya la expliqué bastante bien en el video de cómo perder grasa. Si estás un poco confundido en cuanto a esto, puedes ir a la masterclass que tiene de perder grasa y ahí podrás ver todo mucho más a detalle. Entonces, un 20% a un 30% de tus calorías totales en las cuales vas a utilizar para aumentar peso va a ir dirigida a las grasas. Cuando ya tienes calculadas las grasas, vienen los carbohidratos, que es igual que en la masterclass anterior, como te enseñé en la masterclass anterior, que era la cantidad de proteína que consumes, le sacas la cantidad de calorías que tiene. Si tú estás consumiendo 200 gramos de proteína, eso multiplicado por 4, que 4 calorías son las calorías que tiene cada gramo de proteína,
200 gramos de proteína equivalen aproximadamente a unas 800 calorías. Y luego calculas las grasas. Si tienes que consumir 60 gramos de grasas, lo multiplicas por 9 y eso te da 540 calorías. Sumas estas dos cantidades de calorías, que esto te daría aproximadamente ¿cuánto? 1340. Y aquí ya tienes que entre tus proteínas y tus grasas, tú estás consumiendo 1340 calorías. Ahora, lo único que vas a hacer es que a las calorías que tú vas a utilizar en tu superávit y en tu aumento de peso, le vas a restar esta cantidad de aquí, que es la cantidad de calorías provenientes de las proteínas y de las grasas. Digamos que tú tienes que consumir las 3000 calorías que te dije anteriormente. Si tú tienes que consumir 3000 calorías, lo único que vas a hacer es que a 3000 calorías le restas 1340 calorías. Cuando le restas esto, te va a dar 2000, 1700, te daría unas 1660 calorías. 1660 calorías son las calorías restantes luego de eliminar las calorías que provienen de las proteínas y de las grasas. Entonces, esta cantidad de calorías que te da como resultado de la resta de la cantidad de calorías total y de la cantidad de calorías provenientes de las proteínas y de las grasas, esta cantidad de aquí es las calorías provenientes de tus gramos de carbohidratos. Entonces, lo único que vas a hacer para convertir estas calorías a gramos de carbohidrato es dividir este resultado de aquí entre 4. Divides esto entre 4, que te daría como resultado aproximadamente unos 440 gramos de carbohidratos, si no estoy mal, 420 gramos de carbohidratos, algo así. Entonces ahí, por ejemplo, en ese caso, que la persona tiene que consumir 3000 calorías, tiene que consumir 200 gramos de proteína y 90 gramos de grasas, 60 gramos de grasas, y ya después de todo el cálculo te daría que esa persona debe consumir 420 gramos de carbohidratos. Tú lo vas a hacer con tus propios datos, tus propias calorías, tus propias grasas, carbohidratos, todo lo que tú tengas en cuanto a tu individualidad, es decir, todo dependiendo de cómo seas tú vas a calcular todo lo tuyo con este ejemplo que te acabo de dar, con todos estos cálculos, y ahí sacarás cuánta proteína, cuántos carbohidratos y cuántas grasas debes consumir. Ya que está cubierta la parte de los macros, ahora vienen las partes que son más detallistas, por decirlo de alguna manera, pero siempre son las más importantes a veces. Bueno, no, me acabo de decir una babosada, no pueden ser detallistas, pero las más importantes. Siguen siendo importantes, básicamente. Pero lo principal para la ganancia de peso es la parte nutricional. Ahora, la parte del entrenamiento. El entrenamiento, ¿cómo lo debes realizar? Yo te recomendaría, igual que en la clase anterior te dije, un 70%, de ejercicios multiarticulares y un 30% de ejercicios monoarticulares. ¿Por qué mantenemos el mismo porcentaje? Porque, como te comenté en la clase anterior, los ejercicios multiarticulares, que son los ejercicios que implican más de una articulación, por ejemplo, el press de banca, que implica el codo y los hombros, todos estos ejercicios multiarticulares son los que nos ayudan a ganar la fuerza de la forma más efectiva posible y de la forma más rápida posible. Entonces hay que utilizarlos bastante para que a través de esa ganancia de fuerza podamos realizar lo que es la sobrecarga progresiva y así una ganancia de músculo. Entonces, 70% de ejercicios multiarticulares y 30% de ejercicios monoarticulares. Borramos esto aquí. Luego, ya que está cubierto esa parte del entrenamiento, vamos al ritmo de la ganancia de peso. Las personas creen que lo que es una ganancia de peso debe ser un kilo de ganancia de peso por semana. Eso es algo súper exagerado y lo único que están haciendo ahí es ganar o agua o grasa más que músculo. Músculo no puedes forzarlo a aumentar de manera exacerbada a menos que te metas esteroides o algo. El cuerpo tiene una cantidad y una velocidad máxima de músculo que puede generar en un plazo de tiempo. Entonces, ¿cuánta ganancia de peso tú puedes tener a la semana sin que sea ganancia de grasa casi que todo, sino que sea una buena ganancia más que todo de músculo? Va a depender de tu nivel. Si tú eres una persona que está en un nivel principiante, principiante o novato,
tú deberías estar buscando un aumento de un 1% a un 1.5%, 1.5, de 1% a 1.5% de aumento de tu peso al mes, sí. Entonces, por ejemplo, si tú pesaras de alguna manera, si tú pesaras 100 kilos y fueras alguien novato y está buscando ganar masa muscular, tú deberías estar ganando al mes entre 1 kilo y 1.5 kilos, que sería el 1% o el 1.5% de tu peso corporal. Obviamente, alguien que pesa 100 kilos no va a tener ese tipo de ganancia de peso, pero es lo que se me hace más fácil poner como ejemplo para hacer el cálculo rápido. Entonces, tú ya calculas cuál es el 1% o el 1.5% de tu peso y en base a eso ves que estés aumentando esa cantidad de peso al mes. Obviamente tú no vas a estar pesándote cada mes, sino que yo te recomendaría que te pesaras cada 2 semanas. Si eres novato, muy novato, te podrías pesar cada semana y podrías ver un progreso, pero cada vez va a ser el progreso más lento. Entonces lo que yo más te recomendaría es que si estás buscando ganar masa muscular, te peses cada 2 semanas y ahí veas el progreso que estás teniendo. ¿Cómo mides tu progreso cada 2 semanas si el objetivo es mejorar un 1% a un 1.5% por mes? Lo único que haces es decir, ok, si yo debo aumentar, por ejemplo, 0.6 kilos este mes, divido 0.6 kilos entre 4, que son aproximadamente las semanas que tiene un mes, y ahí me da la cantidad de peso que debo aumentar cada semana. Como te digo, para que la cantidad de peso ganada sea apreciable y sea notable, te diría que te peses cada 2 semanas y en base a eso vas midiendo tu progreso. Ahora, las personas que son ya un nivel intermedio, que ya pasaron la etapa de principiante, van a tener una ganancia menor de peso, es decir, una ganancia menor de masa muscular. ¿Cuánto debe ganar un intermedio, por lo menos al mes? Lo que debería ganar es entre un 0.5% del peso, de su peso corporal, y un 1% de su peso corporal al mes. Entonces haces los mismos cálculos, divides la ganancia de peso corporal al mes entre 4, lo ves cada semana, y ya si eres intermedio, ahí sí vas a verte obligado a pesarte cada 2 semanas para realmente ver el progreso, porque cada semana el progreso va a ser muy mínimo y no lo vas a poder apreciar realmente. Entonces ahí ya tienes una ganancia de peso. Como te dije en la clase anterior, la ganancia de peso no es la referencia principal que deberías tener para ver si estás progresando realmente, ya que el peso puede variar mucho, pero es algo que debemos tener en cuenta y es una variable que podemos utilizar para medir el progreso, una variante extra que podemos utilizar para confirmar nuestro progreso. Entonces, ya que tenemos esto en cuenta de cuánto peso debería estar aumentando más o menos estando en un volumen, vamos a pasar al siguiente punto. Borramos todo esto aquí. Ahora, la progresión, pero esta es la progresión en las cargas, es decir, la progresión en los pesos. Si tú, ya sea si tú estás buscando ganar fuerza o estás buscando ganar masa muscular, siempre va a haber una progresión en las cargas o en las repeticiones o en tus tiempos de descanso o en algo vas a progresar. Por más que tú no estés buscando entrenar fuerza pura, si tú tienes más músculo va a repercutir en que puedas generar más fuerza, por lo cual vas a poder ganar fuerza por más que tu objetivo principal no sea fuerza. Entonces, te quiero decir que el principal factor que se utiliza para medir la progresión en una ganancia de peso, en una ganancia de músculo, es el aumento de las cargas, que esta es la mejor manera de medir ese progreso. Entonces, ¿cómo puedes medir tú el progreso? Vamos a ir otra vez a lo que se estaba comentando de principiante e intermedio, que lo debía haber dejado las palabras principiante e intermedio para no escribirlas otra vez. Entonces, ¿cómo debe progresar un principiante en el gimnasio? Principiante. ¿Cómo va a progresar un principiante en el gimnasio? Es bastante rápido. Va a tener una ganancia muy alta de fuerza en cuanto a la ganancia de fuerza por tiempo, en cuanto a la subida de pesos por tiempo, el aumento de las repeticiones y todo esto. Un principiante por lo menos normalmente va a poder en ejercicios más que todo pesados aumentar peso cada semana. Por ejemplo, un principiante en una sentadilla podría aumentar, por decirte algo, de una sesión a otra unos 2.5 a algunos 5 kilos. Entonces ves que la ganancia de fuerza es bastante alta. Esto a pesar de que hay gran ganancia de masa muscular,
también se debe a que un principiante no tiene las adaptaciones a nivel neuromuscular tan desarrolladas. Entonces, esa adaptación que empieza cuando empiezas a entrenar te hace generar una ganancia de fuerza muy notoria. Entonces, un principiante debería buscar aumentar el peso cada sesión. Si tú en una sesión de entrenamiento estás haciendo sentadilla con 65 kilos y le das a 65 kilos a 10 repeticiones, tú en la siguiente sesión intentas mover unos 70 kilos o unos 67.5 kilos a esas mismas 10 repeticiones, ya que, como te dije, el aumento de la fuerza va a ser bastante elevado. Si tú ves que no logras hacer un aumento de una sesión a otra, lo que puedes hacer es que te mantienes con ese mismo peso y ya en la siguiente sesión, es decir, a la segunda semana, vuelves a intentar el aumento de peso a esas mismas repeticiones. Si no logras eso, significa que no estás en una etapa principiante, sino que ya estás entrando en una etapa intermedio, de alguien de nivel intermedio. ¿Y cómo debe progresar un intermedio? Esto sí es algo más complejo, algo más lento. Alguien intermedio, en cuanto a nivel en el gimnasio hablamos, intermedio. Alguien intermedio va a progresar mucho más lento que una persona principiante. ¿Cómo puede progresar una persona intermedio? Pues en ejercicios pesados, en ejercicios multiarticulares, debería estar progresando tal vez un pequeño rango de repeticiones cada 4 semanas aproximadamente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si un intermedio está realizando una sentadilla y está en un crecimiento de masa muscular, en un aumento de masa muscular, lo que debería hacer es buscar aumentar un pequeño rango de repeticiones de esa semana a la cuarta semana, es decir, más o menos en un mes. Por ejemplo, si tú estás haciendo sentadilla con 100 kilos, tú deberías buscar que levantes 105 kilos a esa misma cantidad de repetición. No, olvídalo, me confundí un poco. Deberías buscar levantar esos mismos 100 kilos, tal vez a unas 3, 4 semanas, pero aumentar, si estabas haciendo antes 10 repeticiones, aumentar a 12 repeticiones o 15 repeticiones. Si tú el principio de mes estás levantando un peso muerto a 100 kilos, a 10 repeticiones, tú a finales de mes deberías buscar hacer ese mismo peso muerto a unas 15 repeticiones o aumentarle peso. Entonces ves que el aumento de la progresión en una persona intermedia es mucho menor. Pero básicamente, en resumen de todo esto, lo que tienes que buscar es un aumento de las cargas, un aumento de las repeticiones, o también hay diferentes tipos de progresión, como que por ejemplo te recuperes más rápido en tus descansos, que tus repeticiones sean más rápidas. Si tú levantabas antes un peso con unos 100 kilos en press banca a esta velocidad en la 10ª repetición, que ya después de unos cuantos entrenamientos no lo levantes a esta velocidad, sino que lo levantes a esta velocidad, que aumente el tiempo de velocidad en cuanto a las ejecuciones. Entonces ves que hay muchas maneras de poder valorar un progreso en cuanto a lo que es el entrenamiento. Así que bueno, ahí te dejé todo básicamente lo que necesitas para una ganancia de peso. Más que toda la información que aquí no te puse tanta información realmente, porque gran parte de la información que necesitaba decirte aquí la tengo en la otra masterclass de perder grasa. Entonces cualquier duda que tengas, que cualquier concepto que no haya explicado muy a fondo aquí, puedes revisar la masterclass para perder grasa y seguramente ahí lo habré explicado mejor. Entonces, ahora a seguir ganando, ya que perdimos grasa, toca ganar músculo, ahora a sacar ese físico de los sueños.